¿Alguna vez has presenciado una escena tan cruel que resulta increíble? Porque hoy escucharás una historia que te tocará el alma y te demostrará que el destino nunca deja una injusticia sin respuesta. Antes de empezar, suscríbete al canal ahora, porque solo aquí encontrarás narraciones intensas, llenas de secretos, venganzas y revelaciones que pueden cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Era una mañana lluviosa en Barcelona y la mansión de la familia Montoro, una de las más poderosas y adineradas de la ciudad, amaneció con el tintineo de la porcelana fina y el aroma del café recién hecho. Afuera, los jardines estaban llenos de gotas de agua que caían de las hojas, reflejando la grandeza de una propiedad que parecía un palacio moderno. Allí vivía don Esteban Montoro, un millonario de 55 años, dueño de una cadena de hoteles de lujo por toda Europa. Alto, de cabello canoso y mirada fría y calculadora, Esteban era el epítome de la arrogancia forjada durante décadas de poder y riqueza. A su lado, sin embargo, había un defecto evidente. Su único hijo, Álvaro, de apenas 20 años, transmitía en sus gestos la misma arrogancia de su padre, pero sin filtro alguno. Estudiante de economía en una universidad privada, acostumbrado a tenerlo todo al alcance de la mano, Álvaro no conocía límites. Para él, la gente común no era más que piezas desechables en el tablero de la vida. Esa mañana, la mansión parecía seguir su rutina habitual. Los sirvientes organizaban el salón principal, donde pronto tendría lugar una importante reunión para Esteban. Entre ellos destacaba Lucía Herrera, una mujer de 28 años, contratada hacía unos meses como criada. Embarazada de 6 meses, Lucía ocultaba su vientre bajo un sencillo uniforme, ajustado al máximo para disimular su embarazo. A pesar de su humildad, había en ella una belleza discreta, con su cabello castaño recogido en un moño improvisado y unos ojos color miel que transmitían más fuerza que debilidad. Lucía trabajaba en silencio, recogiendo las copas de cristal que habían quedado olvidadas en la mesa la noche anterior. Le temblaban las manos, no por el peso, sino por la tensión constante de vivir bajo la mirada crítica de la familia Montoro. Sabía que no era bienvenida allí. Para Esteban, las mujeres embarazadas eran vistas como incapaces de realizar el trabajo. Pero Lucía no tenía otra opción. Necesitaba el trabajo, necesitaba mantenerse a sí misma y al bebé que llevaba dentro. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Álvaro, bajando apresuradamente las escaleras con aire aburrido, vio a Lucía agacharse para recoger un vaso que se había caído al suelo. Se detuvo, observó la escena como si presenciara un espectáculo indigno, y entonces, bruscamente, lo pateó hacia ella. El vaso se le resbaló de las manos a la joven, haciéndole perder el equilibrio y caer de lado, cubriéndose el estómago con los brazos. «¡Quítate del medio, inútil!», gritó Álvaro con la voz cargada de desprecio. El silencio que siguió fue sofocante. Los demás empleados se quedaron paralizados de horror, sin atreverse a intervenir. Lucía, jadeante, permaneció en el suelo, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el dolor. Su mano se acarició instintivamente el vientre, asegurándose de que la vida que llevaba aún estaba a salvo. Pero no fueron solo los empleados los que presenciaron la escena. Desde lo alto de la escalera, Esteban Montoro lo observaba todo. Su fría mirada se cruzó con la de la criada caída. Por un instante no reaccionó. Simplemente esbozó una sonrisa irónica, como si este fuera un espectáculo aceptable dentro de la cruel lógica del poder. «Levántate, no seas dramática», ordenó con voz profunda y aguda, antes de bajar los últimos escalones. Lucía intentó ponerse de pie, pero le temblaban las piernas. Aún así contuvo las lágrimas. Su orgullo era lo único que le quedaba en ese ambiente hostil. Se apoyó en la mesa y respiró hondo, sin apartar la vista del millonario que la trataba como si nada.
Álvaro, a su vez, rió suavemente, satisfecho con la humillación. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Lucía era más que una simple criada. Tras ese vientre rebosante de vida se escondía una historia, un secreto celosamente guardado, capaz de sacudir los cimientos de la familia Montoro. Y ese secreto estaba directamente relacionado con el hombre al que ella llamaba su marido. Un hombre al que Esteban nunca querría enfrentarse. Lucía se recompuso como pudo. Aún con el uniforme arrugado y la mirada firme, caminó hacia la despensa para recomponerse, intentando contener el nudo en la garganta. Pero algo la quemaba por dentro. No era solo la humillación, sino la certeza de que aquella escena no quedaría impune. El bebé se movía en su vientre, como si también protestara por la injusticia que acababa de presenciar. Los demás empleados susurraban, intercambiando miradas nerviosas. Todos sabían que cualquier comentario podía costarles el trabajo. En la mansión, Montoro reinaba una ley no escrita, silencio absoluto ante la crueldad. Esteban, indiferente, se dirigió a la sala de reuniones. En su mundo, la imagen importaba más que la dignidad de las personas. El millonario estaba a punto de cerrar un trato multimillonario con inversores extranjeros y nada, absolutamente nada, podía interferir en ese momento. Ni siquiera la grotesca escena que acababa de presenciar. Álvaro, mientras tanto, se dejó caer en el sofá de la sala principal. Agarró su celular y empezó a escribir mensajes, riéndose de chistes banales con amigos igual de arrogantes. Para él, el episodio era insignificante, casi divertido, pero el destino comenzaba a tejer hilos invisibles que pronto se convertirían en una red de la que era imposible escapar. Esa noche, Lucía regresó al pequeño apartamento donde vivía. El edificio era sencillo, con paredes húmedas y pasillos tenuemente iluminados, pero fue allí donde encontró algo de paz. Al abrir la puerta, la recibió una voz profunda y cálida. «Lucía, gracias a Dios que estás aquí. ¿Cómo estás?» En el sofá, un hombre alto y atlético de mirada imponente se levantó de inmediato. Vestía una camisa de vestir aún arrugada por la jornada de trabajo y una corbata floja. Se llamaba Diego Santillana. Para muchos era simplemente un asesor legal, pero tras su discreta apariencia, Diego era el hijo de uno de los políticos más influyentes de España, con fuertes conexiones tanto en el mundo empresarial como en el judicial. Se acercó preocupado, y Lucía ya no pudo contener las lágrimas. Lloró en silencio sobre el hombro de su esposo, mientras él le acariciaba el cabello y esperaba pacientemente a que pudiera hablar. «Fue Álvaro», murmuró con la voz entrecortada. «Me dio una patada, Diego, delante de todos, y su padre simplemente observaba». Diego entrecerró los ojos. La calma en su rostro dio paso a una expresión de pura indignación. «¿Te tocaron? ¿Y a nuestro hijo?», preguntó, poniéndole la mano en el vientre. Lucía asintió, secándose las lágrimas con sus propias manos. «No puedo perder este trabajo. Necesitamos el dinero, y sabes que puede destruir a cualquiera que se enfrente a su familia». Diego respiró hondo, intentando contener la ira. Pero dentro de él crecía una llama que no se extinguía. Conocía muy bien a Esteban Montoro, se había cruzado con él en negociaciones y conocía el inmenso poder que el millonario ejercía sobre empresarios, banqueros e incluso políticos. Sin embargo, Diego también tenía un apellido con peso, Santillana, y había límites que nadie podía cruzar. Mientras tanto, en la mansión, Esteban se preparaba para la gran cena con los inversionistas. Todo estaba impecable. Las lámparas de araña relucían, la mesa estaba adornada con cubiertos y flores importadas, y el comedor emanaba el aroma de las rosas blancas. Para Esteban, cada detalle reflejaba poder y control. Pero uno de los invitados percibió la tensión en el ambiente. Gabriel Alarcón, un viejo amigo y también millonario, se inclinó discretamente hacia Esteban. «Esteban, escuché que hubo un...»
incidente con una de las criadas esta mañana. El anfitrión sonrió fríamente. Exageraciones de gente débil, Gabriel. Nada importante. Pero Esteban no sabía que esa nada estaba a punto de convertirse en un torbellino que podría destruir todo lo que había construido. De madrugada, Diego no podía dormir. Recorrió el apartamento de un lado a otro, repasando mentalmente cada detalle. La imagen de su esposa en el suelo, humillada y vulnerable, era como una herida abierta. Sabía que la batalla no sería fácil, pero también sabía que los Montoro no estaban por encima de la ley, aunque lo creyeran. Lucía lo observó en silencio. Sabía que su esposo tenía un lado despiadado al defender a sus seres queridos, y ese lado estaba a punto de emerger. Diego, por favor, no hagas nada que pueda poner en riesgo a nuestra familia, suplicó con voz suave pero llena de miedo. Él se acercó y le tomó las manos. Cariño, te juro que no dejaré que te pase nada malo. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte así, ni siquiera los Montoro. Lucía cerró los ojos, sintiendo la fuerza de las palabras de su esposo. Pero en el fondo, sabía que una guerra silenciosa estaba a punto de comenzar. Y en esa guerra, secretos saldrían a la luz. Secretos capaces de exponer las grietas más profundas de la familia Montoro. El día siguiente, amaneció pesado en la mansión Montoro. El cielo nublado parecía reflejar el ánimo sombrío que se cernía sobre la casa, aunque Esteban se negaba a verlo. Para él, cada mañana era solo una oportunidad más para expandir su imperio, aumentar sus cuentas bancarias y consolidar su posición entre los hombres más influyentes de España. Nada, absolutamente nada, quebrantaba su confianza. Pero la confianza es un terreno traicionero. Basta un pequeño temblor para que el suelo se derrumbe por completo. Lucía se despertó temprano, como siempre. Aún le dolía el cuerpo por la caída que le había provocado Álvaro, pero decidió volver al trabajo. No quería darle a la familia Montoro la satisfacción de verla rendirse. Se puso el uniforme con la determinación de quien lleva armadura, y con paso firme cruzó las puertas de la mansión. Los empleados la miraban con una mezcla de respeto y compasión. Muchos pensaban que no regresaría, pero allí estaba Lucía, con la frente en alto ante el enemigo. Al entrar en la cocina, encontró a Álvaro sentado a la mesa, tomando café tranquilamente, como si nada hubiera pasado. El joven levantó la vista, sonrió con desdén y dijo: «Mira eso, el superviviente. Espero que hayas aprendido la lección de ayer». Lucía sintió que la ira aumentaba, pero respiró hondo. No respondería. No le daría el gusto de mostrar debilidad. Simplemente tomó una bandeja y continuó con sus tareas, ignorando su mirada venenosa. Fue en ese momento que Esteban entró en la cocina. El aire se congeló. El millonario analizó la escena, evaluó las miradas y, como siempre, solo dijo lo necesario. «Lucía, en la sala principal en 10 minutos. Necesito que organices todo para la reunión de esta mañana». Y se fue sin mirar atrás. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Diego se preparaba para ir a la oficina. Pero antes de irse, hizo algunas llamadas discretas. Habló con antiguos compañeros de la Facultad de Derecho, periodistas de confianza e incluso con un congresista cercano a su familia. No mencionó nombres, solo describió la situación. Abuso de poder, agresión a una mujer embarazada, silencio cómplice de su padre millonario. Las respuestas fueron unánimes. Si la historia se hiciera pública, causaría un escándalo de proporciones gigantescas. Diego colgó el teléfono y sonrió con amargura. Sabía que estaba armando un lío, pero también sabía que tenía munición. De vuelta en la mansión, la escena se desarrolló. Lucía, arrodillada en el suelo de la sala, ajustaba una costosa alfombra mientras llegaban los primeros invitados. Álvaro la observaba desde lo alto de las escaleras, divertido. «Ten cuidado de no tropezar otra vez, pequeña doncella», bromeó. Ella miró hacia arriba y esta vez no pudo evitarlo. «No tienes idea de lo que va a pasar, Álvaro».
dijo en voz baja pero firme. El joven se rió, sin tomárselo en serio. Para él, las palabras de los empleados no tenían importancia. Sin embargo, el destino estaba a punto de demostrar lo contrario. En ese preciso momento, Diego llegó a su oficina, pero no solo. Se reunió con un periodista de investigación llamado Mateo Ríos, conocido por exponer la corrupción y los abusos en la élite española. Diego, sabes que estás jugando con fuego. Los Montoro no perdonan, advirtió Mateo. Y no perdonaré a nadie que toque a mi familia. Quiero que investigues cada contrato, cada escándalo silenciado, cada sombra en la vida de Esteban Montoro. No solo quiero justicia para Lucía, quiero exponer la verdad. Mateo asintió, consciente de la gravedad de la situación. Sabía que la historia podría cambiar su carrera o destruirla, pero también sabía que ciertas historias necesitaban ser contadas. Esa noche, la mansión Montoro ofreció un suntuoso banquete. Empresarios, políticos e incluso la realeza española se reunieron en el salón, iluminado por candelabros de cristal. Esteban pronunció un elocuente discurso, ensalzando su exitosa carrera y el prometedor futuro de sus hoteles. Lucía circulaba discretamente entre los invitados, sirviendo copas de champán, pero en su interior el corazón le latía con fuerza. No era solo el miedo a ser humillada de nuevo. Era la certeza de que la verdad se acercaba y que cada palabra de Esteban, cada risa de Álvaro, pronto sería absorbida por algo mucho mayor. Al terminar su discurso, Esteban levantó su copa y brindó. La sala estalló en aplausos, pero en el fondo no sabía que afuera del palacio dorado que había construido, alguien ya estaba cavando los cimientos para derribarlo, y ese alguien tenía un motivo que ni siquiera el dinero podía comprar: proteger al amor de su vida y a su hijo por nacer. Afuera, estacionado en la oscura calle que rodeaba la mansión, Diego observaba, con la mirada fija en las ventanas iluminadas, con el corazón apesadumbrado, pero decidido. No entraría en una confrontación esa noche. Todavía no. La guerra requería paciencia, estrategia, y él sabía esperar. Pero juró, en silencio, que cada lágrima de Lucía tendría una respuesta, y que Esteban y Álvaro Montoro pagarían caro subestimar a la persona equivocada. La mañana siguiente no trajo alivio, trajo movimiento. Lo que el día anterior aún parecía una herida sofocada, comenzó a sangrar por las grietas del silencio. En la despensa de la mansión Montoro, los susurros corrían como una corriente eléctrica. Alguien de seguridad había comentado, más alto de lo debido, que las cámaras del pasillo central funcionaban perfectamente en el momento en que Lucía cayó. De ser cierto, había un registro. Y si había un registro, también había una línea de pólvora lista para ser encendida. Lucía se enteró del rumor cuando una compañera mayor, Soledad, colocó su bandeja sobre la mesa y murmuró sin levantar la vista: «Las cámaras lo captaron todo, niña. Solo ten cuidado. Aquí, quien encuentra pruebas, también se mete en problemas». El corazón de Lucía latía con fuerza por razones que iban más allá del miedo. No quería venganza por venganza. Quería dignidad. Quería que su hijo, que se movía suavemente en su vientre, creciera en un mundo donde ser pobre y estar embarazada no fuera una invitación a la humillación. Respiró hondo, se alisó el delantal y decidió que si el destino lo había empujado hasta ese punto, no sería momento de arrepentirse. En el centro de mando de la mansión, una discreta habitación con paredes revestidas de madera y monitores silenciosos, el jefe de seguridad, Rafael Valls, revisaba las grabaciones. Valls era leal a Esteban por conveniencia, no por devoción. Su lealtad venía con un salario, una bonificación y un acuerdo de confidencialidad que valía más que ciertas promesas de matrimonio.
Aún así, cuando el video del pasillo comenzó a grabarse, su expresión se ensombreció. La escena era clara: Álvaro descendiendo, la mirada de aburrimiento, la patada, la caída, la mano de Lucía protegiendo su vientre, el mundo a su alrededor congelado. Y por un segundo, el rostro de Esteban en lo alto de la escalera, inmóvil, indiferente. Valls tragó saliva con dificultad. Sabía que, en la mano equivocada, o en la correcta, era dinamita. Alrededor del mediodía, Esteban entró en la oficina con pasos que exigían una respuesta del público. Cerró la puerta de golpe y fue directo al grano. Quiero el expediente del incidente de ayer. Ahora. Valls no vaciló en su postura, pero sintió que se le tensaba el estómago. Señor, hay protocolos. Necesitamos catalogar, almacenar con recibo. Los protocolos son para quienes no tienen prisa. Esteban sonrió brevemente. Yo sí la tengo. La memoria USB cambió de manos en silencio, pero no sin testigos. En el pasillo, tras la puerta entreabierta, Inés Montoro, hermana de Esteban, y la única miembro de la familia que aún insistía en llamar obra a lo que su hermano llamaba un imperio, oyó fragmentos. Inés era de esas mujeres que el mundo llamaba elegantes y testarudas, a falta de mejores adjetivos. Tenía reservas sobre casi todo lo que hacía su hermano, pero sobre todo tenía memoria. Y la memoria, en aquella mansión, era un archivo viviente. Esteban se fue con la memoria USB en el bolsillo y una llamada pendiente. Cuando Álvaro respondió, habló con su habitual arrogancia. «Papá, ¿no ha terminado ya este drama? Solo era una criada. Estaba embarazada». La corrección fue tajante. «Y sacaste el problema a la luz. Cámaras, Álvaro. Las cámaras no olvidan. Luego paga a quien tenga que pagar y borra el resto. Pagaré por todo, menos por la estupidez repetida». La línea se cortó por un segundo. Álvaro exhaló por la nariz, ofendido. «¿Y qué vas a hacer? Lo que siempre hago, controlar lo que es mío». Mientras el padre calculaba los riesgos, el hijo cultivaba el desprecio. Esta brecha, el abismo entre el cínico control de Esteban y la tóxica imprudencia de Álvaro, sería, tarde o temprano, uno de los puntos de ruptura. Al otro lado de la ciudad, Diego Santillana se bajó de su coche frente a un edificio de cristal con una recepción silenciosa. El ascensor lo llevó a la oficina donde Mateo Ríos, periodista, lo esperaba con 2 tazas de café y una carpeta llena de papeles. «Investigué», dijo Mateo, abriendo documentos, certificados y recortes de prensa. «Hay un hilo que conecta a los Montoro con una red de contratos municipales sospechosos durante los últimos 8 años. Nada que por sí solo pudiera llevar a la cárcel, pero suficiente para mostrar un patrón. Y si a eso le sumamos la agresión de Álvaro, tenemos una historia». Diego lo hojeó atentamente, pero sus ojos buscaban algo más. «¿Y las cámaras de la mansión? Si existen, Esteban los encerrará en la caja fuerte de su corazón». «No necesitamos la caja fuerte. Necesitamos la llave equivocada». Diego puso la mano sobre la mesa. «El jefe de seguridad se llama Rafael Valls». Mateo sonrió. «¿Vas a probar la carta moral? No hay letra. Intentaré con la letra correcta». A última hora de la tarde, Diego salió de la oficina del periodista y cruzó la ciudad hasta un discreto bar donde Valls solía beber después de su turno. No era casualidad, era un mapa. Se sentó, pidió agua y esperó. Cuando Valls llegó, cansado y con la chaqueta oliendo a lluvia, se encontró con Diego camino del bar. «No suelo beber con desconocidos», gruñó una y otra vez. «Yo tampoco». Diego se detuvo frente a él con voz tranquila. «Me llamo Diego Santillana». Valls se quedó helado por una milésima vez. Reconoció el apellido. «¿Qué deseas?» «Minutos. Y la verdad». No fue una conversación larga. No hubo amenazas ni sobornos. Hubo hechos. Diego habló del bebé, de la caída, de la ley. Mencionó, sin énfasis, el nombre de su padre, Julián Santillana,
exministro de Justicia, ahora retirado, respetado, pero aún un nombre que abría puertas que Esteban prefería mantener cerradas. Valls, quien había vendido su lealtad por contrato, conocía el precio de su propio sueño, y esa noche dormir sería un precio. «No puedo», dijo finalmente mirando su vaso vacío. «No sin salvoconducto». «Lo harás». Diego se levantó. «El documento llegará mañana, y no será mío». A la mañana siguiente, Inés llamó a la puerta de la oficina de su hermano con un sobre delgado. Esteban estaba al teléfono, con una voz suave, como si sedujera a los inversores. Inés esperó pacientemente a que colgara. «Papeles para ti», dijo, colocando el sobre la mesa. «¿Qué es?» «Recomendación legal para actualizar los protocolos de seguridad». Inés se cruzó de brazos con la mirada firme. «Y una opinión personal. Apaguen las cámaras del pasillo». Esteban frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque hay cosas que no desaparecen, ni siquiera cuando desaparecen las imágenes». Inés se dio la vuelta. «Y porque siempre hay alguien que recuerda». Al abrir el sobre, solo encontró 2 páginas. La primera, de hecho, era un informe firmado por una firma asociada. La segunda, una copia impresa de un correo electrónico que no debería haber visto. Rafael Valls solicitaba asesoramiento sobre material sensible a un contacto externo, el Departamento Jurídico Municipal, que años atrás había facilitado los contratos de los hoteles Montoro. El contacto respondió con la seguridad de quien camina sobre hielo. Destruir crea un vacío. Un vacío atrae la atención. Archivar deja un rastro. Un rastro atrae una lupa. No hagas nada. Esteban sintió un extraño escalofrío, la sensación de que algo se le escapaba, y se le escapaba de las manos a quienes siempre había subestimado, aquellos que veían y recordaban. Esa noche ocurrió lo inevitable. Diego y Lucía llegaron a la mansión oficialmente, no como intrusos, sino con 2 alguaciles y un obstetra de oficio. La orden era clara: documentar el bienestar físico de Lucía, recabar cualquier prueba y notificar a Esteban y Álvaro sobre las medidas de protección. Acceso restringido, contacto mediado y responsabilidad solidaria por los gastos médicos iniciales. La puerta dudó, el agente no. Álvaro bajó furioso. Su voz potente revelaba que nunca había tenido que hablar en voz baja en su vida. «¡Esto es un circo!», gritó señalando a Lucía como si señalara una mancha en la alfombra. La doctora ni siquiera lo miró. Llevó a Lucía a la habitación más pequeña, le tomó la presión, auscultó los latidos del bebé y le ordenó reposo absoluto durante unos días. Los agentes entregaron las notificaciones. El papel para Esteban pesaba más que el oro y menos que el plomo. Pesaba como una advertencia. Diego mantuvo un tono bajo y un cuerpo erguido. No vino a provocar, vino a delimitar. Y sin embargo, Álvaro se pasó de la raya. Se saltó el sentido común, señalando con el dedo. «No sabes con quién te estás metiendo». «Lo sé, Álvaro», respondió Diego sin alzar la voz. «Y sé que tú aún no lo sabes». Esteban finalmente habló. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un trato?» Diego sonrió por la comisura de su boca, verdaderamente triste. «La dignidad no cabe en una hoja de cálculo, señor Montoro. Todos tenemos un precio». «No todos». Diego sacó un papel membretado del bolsillo. «Mañana a las 10 a.m., audiencia preliminar. Trae a tu abogado». Detrás de Diego, Mateo Ríos no apareció. No hacía falta. El periodista operaba en otra esfera, cruzando datos, confirmando fuentes, preparando algo que no dependía de esa habitación. Lo que sí dependía de esa habitación era otra cosa. Inés, a un lado, observando como si evaluara las grietas de la estructura. Vio a Álvaro perder el control y a Esteban moldear su frialdad hasta convertirla en un barniz. Vio al médico atender a Lucía con una delicadeza que la casa estaba desaprendiendo. Y sobre todo, vio el vientre, esa vida, en el epicentro de la tormenta. Cuando los oficiales se marcharon, la gente se quedó. Esteban despidió a todos,
Pero él, Álvaro, Inés, Rafael Valls y a petición del médico Lucía, permanecieron en la sala, sentados unos minutos más antes de marcharse. El silencio era denso como el plomo. Inés fue la primera en desvelarlo. ¿Cuánto vale tu imagen, Esteban? Más de lo que puedas imaginar. Pues manténlo a salvo, porque toda la ciudad ya está oyendo ecos. Álvaro resopló con impaciencia. Ya basta de metáforas, tía. Las metáforas protegen la verdad, cuando la verdad aún no puede salir a la calle, querida. Fue entonces cuando Valls carraspeó. El guardia de seguridad, que había aprendido a decir que sí con naturalidad, eligió una frase inusual. Hay un procedimiento recomendado, señor. Miró a Inés y luego a Esteban. Conserve los archivos, selle el acceso y entréguelos bajo caución judicial. Álvaro explotó. «¡Estás loco! ¡Vas a entregar munición!». Valls no se movió. «Obedeceré la ley y dormiré». Esteban miró fijamente al hombre al que pagaba precisamente para evitar sorpresas. Vio algo en él que no reconoció. Moderación. Se apretó las sienes, calculó el coste de cada ruta y tomó la decisión que consideró menos peligrosa en ese momento. Sello y protocolo. Lucía, que había escuchado esto con las manos cruzadas sobre el estómago, sintió que algo se aflojaba en su interior. No era paz, era el suelo. Se levantó lentamente, agradeció al médico, se despidió de Inés con una mirada que decía más que cualquier discurso, y al pasar junto a Esteban se detuvo. No para hablar, las palabras en ese caso serían retórica, sino para mirarlo. Un segundo que duró lo suficiente como para transmitir una promesa, que la verdad no retrocede. Afuera, la lluvia había vuelto a caer, suavemente, como si lavara la fachada de piedra. Diego le abrió la puerta del coche a su esposa, le cubrió los hombros con su abrigo y se quedó allí unos instantes, contemplando la mansión que se creía inexpugnable. «¿Estás bien?» «Sí». Lucía se puso la mano en el vientre. Él también. «Mañana realmente empezamos». «Mañana no, Diego». Sonrió levemente, cansada pero atenta. Ya empezó. Dentro de la mansión, Esteban se dirigió a su oficina con paso tenso. Cerró la puerta, sacó la memoria USB del bolsillo, la colocó sobre el escritorio y la miró como si fuera un espejo. Vio su propia imagen en ella, sólida por fuera, frágil por dentro. Cogió el teléfono. «Llame al doctor Céspedes. Reunión urgente hoy». Por otro lado, la secretaria confirmó. Álvaro, sin embargo, no subió. Fue a la despensa, abrió una botella, la llenó más de la mitad y bebió como si intentara olvidar algo que no había aprendido. Inés, desde la puerta, no lo reprendió. Simplemente dijo: «Cuando nacemos en el escenario creemos que el mundo entero es público, pero a veces, Álvaro, el mundo es testigo». Se rió cínicamente. «¿Y qué hace un testigo sin juez? Espera y recuerda». A las 8 de la noche, Mateo terminó el borrador de un reportaje que aún no tenía un destino definido. El título provisional era árido, casi legalista: «Medidas de protección y silencio dorado. El caso Montoro». El informe no se publicaría ese día. Necesitaba 2 clavos más en el ataúd del negacionismo: el protocolo de sellado firmado por Valls y el informe médico. Cuando llegaran, y llegarían, el texto dejaría de ser solo un conjunto de posibles acusaciones y se convertiría en una narrativa lo suficientemente completa como para capear el temporal. En casa, Julián Santillana recibió a su hijo en el porche. Su rostro reflejaba la expresión del tiempo que los orgullosos llaman experiencia y los sabios humildad. «Has desordenado el tablero, Diego. Y me enseñaste ajedrez, papá. En ajedrez la reina es poderosa», dijo Julián mirando hacia adentro, donde Lucía estaba acomodándose en el sofá. «Pero es el rey quien obliga al oponente a pensar 2 veces antes de hacer su siguiente movimiento». «¿Y quién es el rey aquí?» «El bebé», dijo Julián con una sonrisa sin ironía. «Nadie quiere perder la partida cuando un rey está a punto de nacer». De madrugada,
Esteban contempló su propia sombra proyectada en la ventana de la oficina. Se vio encorvado, alargado, vulnerable. Consideró retirarse, pero la palabra no estaba en su vocabulario. Consideró avanzar, pero no había un camino claro por delante. Finalmente consideró negociar. Y cuando un hombre como Esteban decide negociar, no siempre es por humildad. A veces es por instinto de supervivencia. El teléfono no paraba de sonar. Abogados, asesores de imagen, un asesor político dispuesto a vender tranquilidad a plazos. Les colgó a todos y llamó solo a una persona, Inés. Te necesito mañana. Siempre lo necesitaste, hermano, solo que nunca lo admitiste. Mañana, a las 10 de la mañana en el juzgado, voy a estar allí. Y Inés dudó, inusualmente. Gracias, no me agradezcas a mí. Agradécele al hombre que, a pesar de todo, decidió sellar la verdad en lugar de ahogarla. Él, al menos hoy, merece dormir. Al terminar la llamada, Esteban volvió a mirar la memoria USB y por fin comprendió su naturaleza. No era solo una prueba, era un espejo. Y los espejos, al romperse, no borran la cara, solo multiplican los fragmentos. La ciudad dormía con la inquietante certeza de que al día siguiente tendría audiencia. En la sala del tribunal, las palabras cobrarían forma. En los ensayos, los titulares cobrarían valor. En los hogares donde la humillación es rutina, los ojos cobrarían esperanza. Y, en el vientre de Lucía, el bebé, ese rey aún invisible, volvió a moverse, como si percibiera que el mundo exterior comenzaba a cambiar de tono, porque, entre el poder de un millonario y el silencio de una criada, alguien por fin había añadido una voz, y las voces, cuando resuenan, hacen temblar las piedras. El reloj dio las 9:30 AM, cuando los pasillos del juzgado de Barcelona comenzaron a llenarse de periodistas, abogados y curiosos. Este no era un juicio cualquiera. El apellido Montoro atraía miradas, titulares y especulaciones. A cada paso que Esteban daba por el vestíbulo de mármol, las cámaras se alzaban como lanzas afiladas. Él, impecablemente vestido con un traje gris marengo, mantenía una expresión impasible, como si todo el alboroto no fuera más que una pequeña molestia. A su lado, Álvaro caminaba inquieto. Con cada destello, cada susurro, se sentía expuesto de una forma que nunca había conocido. Estaba acostumbrado a ser adorado por aduladores, no a ser perseguido por periodistas. Intentó disimularlo con la misma sonrisa arrogante de siempre, pero por dentro la ira crecía. No tienen nada, papá. Es solo una actuación. Una actuación que puede convertirse en espectáculo si no sabes mantener la boca cerrada, respondió Esteban en voz baja, sin mover los labios. Mientras tanto, Lucía llegó del otro lado. Apoyada por Diego y el médico que la supervisaba en el embarazo, lucía la valentía serena de quien busca justicia, no ser el centro de atención. No llevaba uniforme de sirvienta, llevaba un sencillo vestido azul que resumaba dignidad. Cada paso que daba parecía devolverle algo que los Montoro habían intentado robarle: el derecho a existir sin ser aplastada. Al verla, algunos reporteros susurraron: «Esa es ella, la criada embarazada». Las cámaras giraron, captando el contraste. De un lado, el poder arrogante, del otro, la vulnerabilidad transformada en fuerza. En la sala, el juez Hernán Valverde se ajustó las gafas e inauguró la sesión. Era un hombre experimentado, conocido por su firmeza. Esa mañana supo que no solo estaba juzgando un caso de agresión, también estaba juzgando la credibilidad de la justicia en la sociedad. Estamos aquí para discutir las medidas cautelares que involucran a la señora Lucía Herrera y a la familia Montoro. Los abogados comenzaron sus presentaciones. El representante de Esteban intentó reducir el incidente a un accidente doméstico, un desafortunado tropiezo que se había malinterpretado. Pero antes de que la narrativa se consolidara, Diego se puso de pie.
Con voz firme, presentó la solicitud de preservar las grabaciones, adjuntó el informe médico que confirmaba el riesgo para el embarazo y presentó los testimonios escritos de 2 empleados que presenciaron el incidente. El juez hojeó los documentos en silencio. La sala, repleta, respiraba expectante. Al levantar la vista, se dirigió a Esteban. «Señor Montoro, ¿comprende usted la gravedad de la acusación? Lo entiendo, su señoría, pero le aseguro que no es más que un malentendido explotado por gente con segundas intenciones». En ese momento, Inés, sentada discretamente detrás de su hermano, levantó la vista. No dijo ni una palabra, pero su silencio contenía una verdad que empezaba a pesarle. El juez continuó. «Ordenaré la conservación inmediata de las imágenes. La policía técnica las recogerá hoy. Mantengo también las medidas de protección ya dictadas. Ningún miembro de la familia Montoro podrá acercarse ni contactar con la señora Herrera sin autorización judicial». Un murmullo recorrió la sala. Álvaro golpeó la mesa con el puño, pero Esteban lo detuvo con una mirada gélida. Afuera los periodistas ya preparaban titulares. «El tribunal ordena la preservación de pruebas contra los Montoro». El nombre que antes inspiraba respeto y temor, ahora empezaba a acarrear la sombra de la vergüenza pública. Diego caminaba junto a Lucía, firme, pero sabía que esta era solo la primera batalla. Esteban no era hombre que se rindiera. Ante la presión, utilizaba recursos que pocos imaginaban que existían. Esa misma noche, las señales empezaron a aparecer. 2 desconocidos rondaban el edificio donde vivía Lucía. Un coche negro permaneció estacionado en la esquina durante horas, con el motor en marcha. Diego se dio cuenta y alertó a la policía, pero en el fondo lo sabía. No era vigilancia oficial, era intimidación. «Nos quieren asustar, Lucía». «Entonces no podemos mostrar miedo», respondió ella, poniéndose la mano en el estómago. «Nuestro hijo merece nacer en un mundo donde los cobardes no ganen». Mientras tanto, Esteban convocó una reunión secreta en su mansión. Sentado a la cabecera de una larga mesa rodeado de abogados y asesores, dejó claro su objetivo. «Quiero que esta mujer desaparezca de la narrativa. Si no es por silencio, es por descrédito. Indaguen en su pasado, invéntenlo si es necesario. Necesito que todos crean que Lucía no es más que una oportunista». Los hombres asintieron, pero Inés, presente, intervino. «Si sigues por este camino, liderarás tu propia caída. Todo el país te está observando. No me enseñes a jugar el juego que yo mismo he inventado», la interrumpió fríamente Esteban, pero por primera vez su convicción parecía menos sólida. El peso de la mirada de su hermana, combinado con el eco de las cámaras y los titulares, comenzó a resquebrajar su armadura. En los días siguientes, la tensión no hizo más que aumentar. El periodista Mateo Ríos publicó el primer artículo detallando el ataque y exponiendo el intento de Esteban de manipular las pruebas. El informe se viralizó, difundiéndose en redes sociales, periódicos e incluso en medios internacionales. En las calles, comenzaron a estallar protestas frente a la cadena hotelera Montoro. Carteles exigían justicia para Lucía, llamaban cobarde a Álvaro y acusaban a Esteban de encubrimiento. El imperio del lujo comenzaba a verse manchado por el escrutinio público. Álvaro reaccionó furioso. Se encerró en fiestas privadas, bebiendo e intentando olvidar que el mundo lo veía como un monstruo. Pero cada vez que abría sus redes sociales, su rostro aparecía en memes, titulares e insultos. «Padre, tenemos que callar a esta mujer de una vez por todas», rugió. «Cállate, Álvaro», respondió Esteban exasperado. «Ya has hecho bastante daño». Lucía, a su vez, se fortaleció. Con cada mensaje de apoyo, cada mirada de solidaridad, sentía que no estaba sola. Lo que empezó como dolor se transformó en resistencia colectiva, y a su lado, Diego permaneció como un escudo inquebrantable. Una noche silenciosa, mientras la pareja conversaba en el balcón de su apartamento, Lucía susurró: «Nunca pensé que mi dolor pudiera despertar tantas voces».
porque tu dolor no es solo tuyo, amor. Es de todos los que han sido aplastados por el poder y han permanecido en silencio. Ahora tú eres su voz. Ella sonrió emocionada y puso su mano sobre su vientre. Y él nacerá en un mundo diferente, porque ya ha empezado a cambiar. Dentro de la mansión Montoro, Esteban se contemplaba en el espejo de cristal de su despacho. Por un instante se permitió hacerse una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Y si el mundo realmente ha cambiado y yo no? Pero antes de que la duda pudiera crecer, levantó su vaso de whisky y se lo bebió de un trago. No se rendiría. Si la guerra hubiera comenzado, la jugaría hasta el final. Y ese final se acercaba rápidamente. La ciudad entera parecía contener la respiración. Los titulares no decían nada más. El imperio Montoro en crisis, la justicia presiona a un millonario español, el hijo de Esteban Montoro en el ojo del huracán. Lo que antes era un secreto a voces en los pasillos de lujo, ahora aparecía en periódicos, radio, televisión y sobre todo en redes sociales. Esa mañana se programó una nueva audiencia. Pero esta vez no se trataría solo de preservar pruebas, habría testimonios y sobre todo revelaciones. Lucía entró en la sala con la frente en alto. Llevaba un sencillo vestido blanco, pero la convertía en un símbolo de dignidad. A su lado, Diego caminaba como un guardián, mientras que Inés, decidida a romper el silencio cómplice de una vez por todas, también dio un paso al frente. En el banquillo, Esteban parecía menos impenetrable. Tenía la mirada cansada, las arrugas más profundas, como si la guerra lo hubiera despojado no solo de poder, sino también de años de vida. Álvaro, en cambio, estaba inquieto, furioso y fuera de control. Cuando el juez llamó al primer testigo, todos se giraron. Rafael Valls, el jefe de seguridad, cruzó la sala. Tenía un sobre cerrado en la mano. Se sentó frente al juez, miró a Lucía y luego a Esteban. Traigo aquí las imágenes de la mañana en cuestión. Cumplí con la orden de preservar el material. Está intacto. El juez ordenó que los mostraran. Las luces de la sala se atenuaron y el video comenzó a reproducirse. El silencio era sepulcral. Cada segundo era un golpe, la patada de Álvaro, la caída de Lucía, la mirada fría de Esteban, los empleados aterrados. Cuando terminó la grabación, no hubo lugar a dudas. El juez se ajustó las gafas, serio. Se ha demostrado que hubo agresión y que el señor Esteban Montoro actuó de forma grave. El tribunal iniciará un proceso penal contra Álvaro Montoro por lesiones agravadas e investigará al señor Esteban Montoro por complicidad e intento de obstrucción. La sala estalló en murmullos. Álvaro se puso de pie gritando, diciendo que todo era una farsa, pero la seguridad lo contuvo. Esteban, por su parte, simplemente cerró los ojos. Sabía que estaba derrotado, no por la justicia, sino por el peso de una verdad que no podía acallar. Afuera la multitud esperaba. Cuando Lucía emergió, los flashes la cegaron, pero no se inmutó. En cambio, levantó la mano y se la puso sobre el vientre. Un gesto simple, pero contundente. La imagen recorrió el país en cuestión de minutos. La humilde mujer embarazada, enfrentándose sola a la arrogancia de una dinastía millonaria. Esa noche, Mateo Ríos publicó el artículo definitivo, Del silencio al coraje, la historia de Lucía Herrera contra los Montoro. El texto describía cada detalle, cada prueba, cada voz que se había alzado, y terminaba con una frase que se volvería icónica. Hay patadas que no derriban, hay caídas que levantan naciones enteras. Los hoteles de Montoro empezaron a perder contratos, los políticos rompieron alianzas y el apellido que una vez había sido sinónimo de poder, ahora se convirtió en un recordatorio de arrogancia y caída. Pero para Lucía, la victoria fue íntima. Sentada en el pequeño apartamento junto a Diego, sostenía en sus manos la primera ecografía, que mostraba claramente el rostro del bebé.
Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Nacerá libre, Diego, libre de miedo, y con una madre que enseñó al mundo entero lo que significa el coraje. Lucía sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa. Ya no era solo la criada humillada, era una mujer que se había enfrentado a gigantes y había vencido. En la silenciosa mansión, Inés cerró las ventanas del dormitorio, miró el viejo retrato familiar y murmuró: «Quizás un día los Montoro aprendan que ninguna fortuna puede comprar la verdad». Álvaro, aislado, bebía solo, maldiciendo al mundo. Esteban, mientras tanto, permanecía en su despacho con la mirada perdida. No había contratos, ni cheques, ni cifras capaces de restaurar lo perdido, porque al final el verdadero poder no estaba en el dinero, estaba en esa mujer a la que consideraba insignificante. Y aquí termina nuestra historia, con el recordatorio de que nunca debemos subestimar la fuerza de alguien que lucha no solo por sí mismo, sino por el futuro de la persona que lleva en su vientre. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal ahora. Historias como la de Lucía, intensas, dramáticas y verdaderamente reales, se cuentan aquí para recordarnos que la justicia, por lejana que parezca, siempre encuentra una voz que la resuena.